Domingo, 31º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra de Dios. Es domingo, es día de salir al encuentro con el Señor que nos está esperando. Es más que nosotros salir al encuentro con Dios, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien nos está buscando. Y como decían antiguamente, en cada campanada que nosotros escuchemos, es como la voz de nuestro ángel que nos dice: «Hey, Dios te está llamando». El día de hoy es domingo y es un día por excelencia donde todos juntos nos congregamos para escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, y también donde todos juntos vamos a responder a esa palabra con el credo, diciendo sí creemos en este único Dios vivo y verdadero, donde también se nos da en alimento en el sacramento del altar. De manera particular, el día de hoy en este Evangelio nos habla de una historia muy singular, que si no fuera por los detalles, parecería como si fuera otra historia más en el Evangelio, donde Jesús va a comer a casa de un pecador. Algo que a nosotros no nos debería de sorprender, porque seguido encontramos a Jesús haciendo este tipo de acciones donde Él muestra el amor que Él tiene sin discriminar a nadie. Pero este Evangelio, el evangelista de San Lucas, nos da varios detalles sobre este encuentro. Y son esos detalles precisamente los que hay que saborear. Empieza diciendo que había un hombre, Zaqueo, que era jefe de publicanos y además muy rico. De ahí nosotros tenemos que empezar a entender esto. Jefe de publicanos, es decir, era el jefe de los cobradores de impuestos, pero no cualquier clase de impuestos. Al ser publicanos, es decir, pudiéramos nosotros hoy señalarlos como los traidores de la patria, porque esos impuestos no eran para el pueblo judío o para Jerusalén, sino más bien eran los impuestos a Roma. Eran aquellos que cobraban, pudiéramos decir, derechos de suelo para darle el dinero a Roma. Y si tú no pagabas eso, Roma venía y te castigaba. Por eso se le veían con mucho coraje, porque era gente mala, era gente que traicionaba el pueblo. A pesar de que eran judíos, servían a un pueblo enemigo, al imperio romano. Bueno, si nosotros recordamos algunos de los personajes que eran publicanos, podemos nosotros inmediatamente recordar a Mateo. ¿Lo recuerdas? Aquel hombre que sentado en la mesa de cobrador de impuestos, Jesús lo llama y le dice: «Sígueme». Y Mateo deja todo y sigue a Jesús. Es porque seguramente aún en esas posiciones de mucho dinero, de comodidad, había mucha insatisfacción interna. Zaqueo, que tenía mucho dinero, él quería conocer a Jesús. Algo había en ese personaje que él escuchaba que le cautivaba en su interior. Zaqueo tenía ese deseo de querer conocer a Jesús
Y es precisamente en Jericó donde me imagino Zaqueo estaría o viviría, que Jesús pasa, pero Zaqueo, como era de muy baja estatura, no podía verlo, no lo dejaban. Yo pienso que el evangelista, más que describirnos una característica física de Zaqueo, más bien describía el interior. A pesar de tener mucho dinero, se sabía muy poca cosa, muy pequeño. Pues bien, eso no le impide. Su deseo era muy grande, tan grande que hace que Zaqueo se suba a un árbol para esperar a Jesús pasar. ¿Has visto algún rico subirse a un árbol? No lo sé, pero ha de haber sido muy grande el deseo de Zaqueo para subirse a un árbol y poder mirar a Jesús pasar. Dato curioso. Zaqueo sale al encuentro de Jesús que no conoce, pero era Jesús quien lo estaba esperando a él. Y Jesús sí que conocía a Zaqueo. Incluso se detiene, lo mira y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja pronto, que conviene que hoy yo me hospede en tu casa. ¿Qué escena tan curiosa? Zaqueo sale a buscar a quien no conoce y Jesús se hace el encontradizo, pero Jesús sí conocía a Zaqueo. Quizás Zaqueo se subió a aquel árbol esperando que la casualidad del destino hiciera que Jesús pasara por ahí, cuando era más bien el Señor del destino quien hace que las cosas sucedan. Por eso me gusta mucho decir esto: más que nosotros salir al encuentro de Dios, es Dios quien continuamente sale a nuestro encuentro. Y desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un Dios que sale y camina con el hombre y quiere tener esa comunión con el hombre. Pero desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos mucha gente testaruda que se hace sorda a la voz de Dios. En el libro del Apocalipsis, es Jesús quien sigue tocando las puertas del corazón. Y le dice a Zaqueo, baja. Dato curioso. Zaqueo se sube para ver a Jesús, pero a Jesús no se le mira desde arriba. A Jesús se le mira desde abajo. Por eso Jesús le dice, baja. ¿De qué cosas nosotros nos tendríamos que bajar el día de hoy para tener un encuentro con Jesús? Hay varios textos que nos hablan en la Sagrada Escritura sobre una actitud de soberbia que nosotros tenemos que bajarnos de ella. En el pueblo de donde soy, allá, se usaba mucho este eslogan, este refrán: ya se subió a su caballo, ya se subió a esa soberbia y no hay quien lo baje de ahí. Jesús nos pide que nos bajemos si queremos que Él entre a nuestra casa. Necesitamos un acto de humildad. Necesitamos poner los pies sobre la tierra. Es que a Jesús no se le busca en cosas de arriba, sino más bien en las cosas de abajo. ¿No lo dice Él? ¿No dice su palabra? ¿No lo dice Él mismo que Él está en aquellos hermanos más necesitados, en los olvidados, en los marginados? Pareciese que salir al encuentro con Jesús no es ir arriba, sino ir abajo. Pero Zaqueo baja y el Evangelio nos dice que lleno de alegría lo recibe en su casa, lleno de alegría, como cualquiera de nosotros cuando tiene por primera vez un encuentro con Dios. Se llena de alegría la persona, de júbilo, de gozo. Pero después vienen las pruebas y las dificultades, y Zaqueo aquí nos enseña una gran lección. Creo que esto es lo sorprendente de este texto, porque a diferencia de las otras ocasiones donde vemos a Jesús comiendo con pecadores y que la gente empieza a murmurar sobre quién es Jesús y por qué está comiendo con pecadores, Jesús los defiende. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está comiendo con Mateo y que la gente empieza a decir, Él come con pecadores, con publicanos, Jesús les dice, defendiendo a Mateo, defendiendo a los publicanos, les dice, pues que no necesitan los enfermos al médico, los sanos no necesitan al médico. En otra ocasión, cuando un fariseo lo invitó a comer y que una mujer pecadora le está tocando los pies a Jesús y con sus lágrimas y su cabello le limpian los pies,
El fariseo empieza a murmurar diciendo, si supiera qué clase de mujer lo ha tocado. Jesús la defiende y le dice, mira, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero en esta ocasión, con Zaqueo, Jesús no dice nada, porque es la actitud de Zaqueo quien hace que se defienda. ¿Por qué lo digo? 3 cosas. Una, la alegría que Zaqueo tiene. La alegría de Zaqueo, si su alegría ya no estaba en el dinero que poseía, sino en Jesús. ¿Ustedes creen que Zaqueo iba a empezar a escuchar las murmuraciones en lugar de escuchar a Jesús? No. Antes había oído de oídas quién era Jesús, pero ahora lo tenía enfrente, lo tenía en su hogar. No iba a dejar Zaqueo que le quitaran esa alegría. Segundo, en el momento de la crítica, Zaqueo se pone de pie. Una actitud muy clara de aquel que sabe qué es lo que quiere. Está de pie. Y tercero, da la mitad de sus bienes a los pobres. Un compromiso con el hermano. Aquí se nota que Zaqueo sí recibió a Jesús en su corazón. Y todavía más, va a corregir su vida de tal manera que si defraudó a alguien, 4 veces más le va a dar. Jesús solamente se limita a decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este es un hijo de Abraham. Jesús no ha venido a perder ninguno, sino a recuperarlos. Es esa la actitud que nosotros deberíamos de tener el día de hoy, como Zaqueo. ¿Qué cosas podemos aprender el día de hoy? ¿Con qué nos podemos quedar? Quédate con estas ideas. 1, no vivas solamente de oídas, de quién es Jesús. Atrévete a tener un encuentro con Él. Atrévete a salir al encuentro de Jesús. O mejor dicho, ábrele tu corazón a Jesús y bájate de donde estás. Bájate de ese pedestal de soberbia, de ese pedestal de perfeccionismo. Bájate de ese caballo. Y más bien deja que Jesús entre a tu vida. Con alegría, con dignidad y con un compromiso de amor. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta quién ha recibido a Jesús en su casa. Cuando la vida es transformada. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la dicha, el Dios de la vida, el Dios de la bondad, el Dios que sale a nuestro encuentro y se hace el encontradizo, pero el Dios que siempre nos está esperando. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será acaso que el día de hoy nosotros también hemos oído hablar mucho sobre quién es ese Jesús? Pero tendremos la valentía el día de hoy de hablar con Él, de tener un encuentro con Él. ¿Cómo? No te subas a ningún árbol, más bien bájate, que Jesús te espera en los pies en la tierra. Y para tener los pies en la tierra, tenemos que reconocer que el dinero y las cosas materiales no es lo que llena nuestro corazón, sino Él que viene a nuestra vida. Escúchalo. Hoy Jesús vuelve a salir a tu vida. Ábrele tu corazón. Bájate del árbol, dobla tus rodillas e invita a Jesús que llegue a tu corazón y te darás cuenta que la alegría siempre lo acompaña. Que tengas un excelente día.